Shalom a todos, les saluda Kimberly Gutiérrez y nuestro equipo está conformado por los prejóvenes Ribka López, Tito Wanet, Joan Luz y mi persona. En este video estaremos reflexionando en una etapa de la vida de David cuando fue ungido. Esto lo estaremos reflejando por medio de un canto que juntos compusimos, que estaba inspirado en el primer libro de Samuel en el capítulo 16 y algunos otros pasajes de la Escritura. Estaremos explicando el canto, el aprendizaje del canto junto con la vida de David y por último estaremos viendo qué enseñanza nos deja en nuestras vidas como jóvenes y prejóvenes. También veremos cómo podemos ser conforme al corazón del Eterno. Continuemos con la explicación del canto. Adelante, Ribka. Gracias, Kim. En el estudio de la vida de David hemos estado reflexionando en el momento específico en el que David fue ungido por Samuel y todo lo que conllevó esta escena, que es muy importante. Primeramente, para entender el canto tenemos como referencia el primer libro de Samuel en el capítulo 16, que es donde está basado nuestro canto, y antes que nada debemos ver el contexto y entender algunos eventos que habían ocurrido previamente a esta escena. Para comenzar, podemos ver que en los capítulos anteriores se había visto que en su momento estaba reinando el rey Shaul, quien era el primer rey de Israel, pero por su desobediencia el padre necesitaba un nuevo rey que gobernara sobre su pueblo escogido. Ya viendo un poco del contexto de nuestro tema, podemos comenzar con el verso 1 que dice: Samuel ya deja de llorar, Shaul fue desechado ya. He puesto mis ojos sobre un joven, un plan perfecto tengo para él. Ese joven era un pastor de ovejas, siempre estaba expuesto a peligro y sufrimiento, debido a que siempre estaba en el campo. Lo único que él hacía era exaltar a su creador. Primero nos enfocaremos en la frase que dice: Samuel ya deja de llorar, Shaul fue desechado ya. En esta porción podemos recordar que Shaul, al estar reinando, cometió diferentes errores. Esto fue por su necedad y desobediencia que lo llevaron a ser desechado por el Eterno. El rey que había sido pedido por el pueblo ya no sería un rey. Es por eso que el profeta Samuel estaba triste por lo que había ocurrido, porque vemos que Samuel mismo era el que lo había ungido. Así la necedad de Shaul de querer vivir de acuerdo a su propio entendimiento y no obedecer la voluntad del Padre es lo que hace que lo deseche el Eterno. Continuando, leamos la frase que dice: He puesto mis ojos sobre un joven, un plan perfecto tengo para él. Ese joven era un pastor de ovejas, siempre estaba expuesto a peligro y sufrimiento, debido a que siempre estaba en el campo, y lo único que él hacía era exaltar a su creador. Después de que Samuel ya se lamentó, el Eterno le ordena y da instrucciones para que vaya a ungir a un nuevo rey para su pueblo. En esta porción hacemos mención de las características y situación en el cual vivía el futuro rey de Israel. Vemos que él era un pastor, él cuidaba el rebaño de depredadores como los leones y osos, así como podemos ver que se dice más adelante en el capítulo 17. Y así como él cuidaba el rebaño, el padre sabía que asimismo podía cuidar de su pueblo, de Israel, y lo podría guiar conforme a su voluntad. Y además vemos que él exaltaba al Creador y se refugiaba en él aún en la aflicción o el peligro al que se pudiera enfrentar, tanto estando en el campo, cuando pastoreaba las ovejas, y podemos ver más adelante siendo perseguido por Saúl. Continuando, leemos el segundo verso que dice: Un día el profeta Samuel llegó a casa de Isaí para ungir a uno de ellos como rey de Israel. Isaí llamó a todos sus hijos para que fuera uno de ellos, pero a David no tomaron en cuenta por no tener buen aspecto. Aquí narramos cuando el profeta Samuel, guiado por el Eterno, llegó a la casa de un hombre llamado Isaí, en donde él esperaba encontrar al elegido, quien sustituiría a Shaul en el reino, y quien finalmente sería el ungido del Eterno para tomar el trono de Israel. David era el más pequeño de los hijos de Isaí y por consiguiente no fue considerado para ser invitado a su propia casa para participar de un evento tan especial.
Cuando Samuel entró a la casa de Isaí y observaba entre los jóvenes, él buscaba entre ellos encontrar las cualidades posibles que le indicarían quién sería el elegido. El creador le dijo a Samuel que no se fijara en las apariencias, pues él no ve como mira al hombre. Así que Samuel le preguntó a Isaí si esos eran todos sus hijos que él tenía, pero Isaí le comenta que aún faltaba aún el más joven de ellos, quien sería el pequeñito David, quien se encontraba en el campo cuidando el rebaño, en donde ni siquiera él pensaba que por sus cualidades internas el Creador ya lo había visto, considerado y escogido para llevar a cabo su plan. Es por eso que más adelante fue llamado por su padre para ir a su casa, y en donde al llegar se encontraría con el profeta Samuel, quien al verlo supo de inmediato por medio de Ruach que él era el indicado. Y aunque era el más pequeño y quien además no cubría con los estándares físicos de un rey, haciéndolo no apto ante los ojos del humano, a diferencia de sus hermanos, quienes eran altos, fornidos y además eran guerreros que participaban en el ejército de Israel, pero sin embargo David lo tenía catalogado como un débil y de mal aspecto. Así que nuestros versos 1 y 2 ya son o vendrían siendo antecedentes de la unción de David. Y en el percoro leemos: Mas el Eterno no ve como mira el hombre, no mira la fuerza ni la apariencia. El Eterno se agrada de un corazón obediente a su voz, el Eterno se agrada de un corazón obediente a su instrucción. La primera frase nos dice: Mas el Eterno no ve como mira el hombre, no mira la fuerza ni la apariencia. Esta parte está basada en el verso 6 y 7 del capítulo 16 del primer libro de Samuel, donde vemos que Samuel está buscando al ungido del padre y ve a cada hijo de Isaí. Hasta llega a pensar que Eliab, el mayor, sería el ungido por cómo era su físico. Samuel se fijó en la apariencia de Eliab, pero vemos que el padre le dice que no se fije en la apariencia y estatura, porque el hombre ve conforme a lo físico o apariencia, pero el Eterno ve conforme al corazón. Él ve lo que tiene cada persona por dentro. Él ve las verdaderas intenciones, como dice en Jeremías capítulo 17 del verso 9 al 10. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Eterno, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Siendo esta una de las razones por la que David fue escogido por el Padre, porque en su corazón tenía ese temor y esa obediencia al Padre, a su voz e instrucción, como leemos en la siguiente frase: El Eterno se agrada de un corazón obediente a su voz, el Eterno se agrada de un corazón obediente a su instrucción. Siguiendo, leemos el coro que dice: El Ruach vino sobre David, y desde ese día habitó en él. Amado por el Creador siempre fue, por sus frutos de obediencia a él, escogido y ungido por mi Padre fui, esperando en él en su promesa fiel. En su presencia me regocijo todos los días de mi vida. El Eterno me guía, es quien me guía a través de su Ruach, en caminos de rectitud andaré, dando frutos de obediencia a él, y así mi vida recta ante sus ojos por siempre será. Amén. Del coro entendemos que David fue ungido, escogido, amado por el Padre Eterno, por sus frutos de obediencia a él. Aunque era un varón de corta edad, exaltaba a su Creador en todo lo que él hacía. Y aún más, cuando fue ungido y recibió al Ruach, fue guiado en su peregrinar a tomar decisiones buenas ante el Padre. David trajo bendición a su vida porque fue un varón obediente a Elohim, como vemos, por ejemplo, que dice en Jeremías capítulo 17 del verso 7 al 8. Bendecido aquel que confía en Elohim y cuya confianza está en el Eterno. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Y aunque también falló, como vamos a ver que dice en el verso 3, él reconoció y volvió al Padre, aunque tuvo que sufrir las consecuencias de sus actos incorrectos. También vemos esa comparación con nuestra vida, en cómo nosotros, siendo ungidos por su Ruach, somos guiados a caminos de rectitud, y así nuestra vida será conforme a la voluntad del Padre,
grata y recta ante sus ojos, y nos guiaremos conforme a su ruaj, y no conforme a la carnalidad, y así podremos dar frutos de obediencia al Padre. Estudiando y viendo todo lo que David nos enseña en cómo llegamos al título de nuestro canto, llamándolo escogido y ungido por mi Padre fui, nuestro título aplica tanto para David como para nosotros como prejóvenes, que fuimos escogidos y amados por el Padre para estar a su servicio y consagración. Continuando vemos nuestro verso 3 y este está enfocado en las diferencias entre el actuar de Saúl y David. Este nos dice, con entendimiento David sirvió viviendo en obediencia, y aunque también falló, él lo reconoció y al Eterno regresó. Pero Saúl con ambición se desvió y al pueblo agradó, mas el Eterno lo desechó, por su desobediencia lo despreció. Como bien mencionamos anteriormente, vemos una comparación entre la vida de David y Saúl, alguien que sirvió al Eterno con entendimiento, en obediencia, siempre sirviendo y cumpliendo con la voluntad del Padre, y dando frutos del Ruach. Mientras que en la vida de Saúl vemos que por su ambición se dejó llevar, el querer tener el poder, la fama, el favor de los hombres y también su inseguridad en él mismo hizo que no confiara en la voluntad del Eterno en su vida, y por eso mismo se volvió necio en su propio entendimiento, desobedeciendo a la voz del Creador. Y por eso el Ruach se apartó de Saúl y su reino fue desechado. Así como lo dice Proverbios 19:3, que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Elohim se irrita su corazón. Y en el verso 4 finalmente leemos, ama la justicia y desecha la maldad, porque el Eterno te ha ungido ya. No busques la aprobación del mundo, porque te desviarás. Con una emuná firme y verdadera, ámalo con todas tus fuerzas. Amar al Eterno no es una emoción, amar al Eterno es vivir en su instrucción. Esta parte es como una exhortación hacia nosotros como prejóvenes y jóvenes en que debemos amar su justicia, pues el momento que regresamos al Eterno, Él nos unge con su Ruach HaKodesh para ser guiados a toda verdad y gozarnos en ella, y no afanarnos en este mundo de oscuridad donde muchos buscan hacer las intenciones de su carnalidad. No debemos buscar la aprobación del mundo, pues nos podemos desviar, como sucedió con Saúl, mas en cambio debemos ser reconocidos y aprobados por el Eterno por nuestra obediencia y emuná en Él. Y también amarlo con toda nuestra fuerza, mente y corazón, pues amar al Eterno no es una emoción, sino que amar al Eterno es vivir en su instrucción. Y esta ha sido la explicación de nuestro canto. A continuación vamos a escuchar el canto. Samuel ya deja de llorar, Saúl fue desechado ya. He puesto mis ojos sobre un joven, un plan perfecto tengo para él. Ese joven era un pastor de ovejas, siempre estaba expuesto a peligro y sufrimiento, debido a que siempre estaba en el campo. Lo único que él hacía era exaltar a su Creador. Un día el profeta Samuel llegó a casa de Isaí para ungir a uno de ellos como rey de Israel. Isaí llamó a todos sus hijos para que fuera uno de ellos, pero a David no tomaron en cuenta por no tener buen aspecto.
Eterno no ve cómo mira el hombre. No mira la fuerza ni la apariencia. El Eterno se agrada de un corazón obediente a su voz. El Eterno se agrada de un corazón obediente a su instrucción. El Ruach vino sobre David y desde ese día habitó en él. Amado por el Creador siempre fue, por sus frutos de obediencia a él. Escogido y ungido por mi Padre fui, esperando en él, en su promesa fiel. En su presencia me regocijo todos los días de mi vida. El Eterno es quien me guía a través de su en caminos de rectitud andaré, dando frutos de obediencia a él, y así mi vida recta ante sus ojos por siempre será. Amén. Amén. Con entendimiento David siempre sirvió, viviendo en obediencia. Aunque también falló, él lo reconoció y al Eterno regresó. Pero Shaul con ambición se desvió y el pueblo agradó. Mas el Eterno lo desechó, por su desobediencia lo despreció. Ama la justicia y desecha la maldad, porque el Eterno te ha elegido ya. No busques la aprobación del mundo, porque te desviarás. Con una emuna firme y verdadera, amalo con todas tus fuerzas. Amar al Eterno no es una emoción, amar al Eterno es vivir en su instrucción. Mas el Eterno no ve cómo mira el hombre. Mira la fuerza y la apariencia. El Eterno se agrada de un corazón obediente a su voz. El Eterno se agrada de un corazón obediente a su instrucción. El Ruach vino sobre David y desde ese día habitó en él. Amado por el Creador siempre fue, por sus frutos de obediencia a él. Escogido y ungido por mi Padre fui, esperando en él, en su promesa fiel. En su presencia me regocijo todos los días de mi vida.
El Eterno es quien me guía a través de su ruach. En caminos de rectitud andaré, dando frutos de obediencia a Él. Y así mi vida recta ante sus ojos por siempre será. Amar al Eterno no es una emoción. Amar al Eterno es vivir en su instrucción. Y así mi vida recta ante sus ojos por siempre será. Amén. Amén. Ahora vamos a mirar cuál es el aprendizaje de este canto. Al comenzar este proyecto fue todo un reto desde el hecho que como equipo de 4 personas pudiéramos llegar a un acuerdo en escoger una parte de la vida de David para así poder comenzar con el proyecto. Después de que los 4 nos uniéramos en un mismo deseo de encontrar el enfoque correcto y adecuado para reflejar de la manera perfecta lo que queríamos transmitir con la canción. Después de eso, la necesidad de identificarnos con el mensaje es como llegamos al título Escogido y ungido por mi Padre fui, en donde compartiremos el reto que representó en David para mantenerse digno de la unción que el Creador puso en él, y en nuestros días como jóvenes creyentes mantenernos de igual manera dignos de la unción que el Creador nos da cuando caminamos en sus caminos, así como dice 1 de Timoteo capítulo 4 verso 12. No permitas que nadie te subestime por ser joven, antes bien sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. En ese momento en la vida de David fue un gran cambio en su vida, pues al ser ungido se le reconoció por su actuar, por su corazón, conforme a la exaltación que le daba el Creador. Así en nuestra vida como prejóvenes y jóvenes debe ser David un gran ejemplo para nuestro peregrinar, en que seamos agradecidos por ser escogidos por el Creador y que estemos a su servicio y exaltación por voluntad propia, pues nadie obligó a David a exaltar al Padre, fue de su corazón, su convicción y propia voluntad. También podemos tomar el ejemplo del lamento de Samuel hacia Saúl, pues es aceptable que se haya lamentado, pero debemos tomar en cuenta que Saúl tuvo oportunidad de redimirse, pero no lo hizo, así que nosotros no debemos desperdiciar las oportunidades de redimirnos si en algún momento nos equivocamos y volver al Padre haciendo Teshuvá, ya que tenemos a Yeshua como mediador. Vemos en el canto cómo David era alguien que no tenía mucha importancia dentro de su familia, pues como se cree por las escrituras y mismas expresiones de David, que él fue engendrado en iniquidad como parte de un adulterio que su padre cometió, y por ese motivo era considerado como un hijo ilegítimo, lo que lo situaba en un puesto muy bajo entre sus hermanos. Además, las escrituras lo describe que no era un hombre de buen parecer a comparación de sus hermanos, y por eso es que ocupaba el puesto de pastor de ovejas de la familia, y fue de ahí desde el anonimato y la manada donde el Creador lo llama para su servicio, pues el Creador de las almas miraba con agrado su vida y le complacía su ser, pues por lo que mientras él cuidaba las ovejas y ellas comían, él le daba exaltación al Padre con jalel y exaltación. Ese también es un ejemplo porque aunque nosotros seamos pequeños e insignificantes, pero si queremos ser agradables al Creador, Él nos puede usar siempre y cuando nuestro deseo sea agradarle ante su mirada. Leamos Jeremías capítulo 17, verso 10. Yo, el Creador, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras.
Teniendo esto en cuenta, vemos algo muy importante que es lo que se menciona en el precoro, porque el Padre no se fija en la apariencia, sino en el corazón. Por eso eligió a David. Esto también aplica para nosotros como prejóvenes o jóvenes, que al tener su ruach en nosotros, pues nos debemos alegrar, exaltarlo, agradecer y seguir esforzándonos por obedecer su instrucción para no ser desechados como Shaul y ser más bien amados como David. Para terminar el aprendizaje de este canto vemos que es más un tipo de exhortación, porque nosotros no debemos dejarnos llevar por el mundo, no debemos preferir agradar a nuestro ego o carnalidad y vivir afanados a este mundo de oscuridad que ignora o con conocimiento vive en rebeldía ante el Creador. En cambio, debemos amar la justicia del Padre para deleitarnos en su instrucción, pero que todo esto no sea por emoción o que sea momentáneo, como lo vemos en la parábola del sembrador, específicamente en la tierra con las piedras, en el cual se menciona que al momento se puede recibir la palabra con emoción, pero con el tiempo o con las diferentes situaciones que vayamos viviendo en nuestro peregrinar, estas al no ser de nuestro agrado o no entender por qué el Padre permite que las vivamos, nos vayamos a confundir y nos alejemos de la fe. Mejor que sea por una emuná firme, verdadera y voluntaria, y así viviremos en consagración al Padre como lo hizo David. Adelante, Tito. Gracias, Rivka. Y bueno, el aprendizaje que nos dejó la vida de David en este periodo de estudio en el grupo de los prejóvenes fue muy extenso y recreativo. Pues el punto principal que David deja como legado es que todo lo bueno que queramos hacer comienza con nuestro mismo ser, desde la intención más interna del corazón, con respecto al anhelo de regresar al Creador y perseverar en el caminar, procurando ser gratos delante de Él conforme a la instrucción. Este mensaje es propio y el Mesías lo secunda en Mateo capítulo 6 versículo 33 que dice: mas busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y así todas las cosas necesarias les serán añadidas. Además, aprendimos cómo David fue un joven guiado por el Eterno, y eso lo hacía un joven muy especial y diferente a cualquier otro joven en su entorno. Pues mientras leíamos capítulo tras capítulo, podemos ver cómo él en su día a día procuraba presentarse fiel y aprobado ante su creador de su alma, fuese cual fuese la situación que estuviera pasando por. En su adolescencia vimos cómo él apacentaba las ovejas de su padre Isaí, y mientras lo hacía diligentemente, él encontraba su deleite en estar en comunión con el Creador, cantando exaltaciones, y esto fue un aspecto muy notable y especial en David, de ver cómo él espontáneamente exaltaba al Padre, y esto podemos suponer que no era una enseñanza transmitida por hombres, sino que la obediencia, el agradecimiento y el servicio que él daba era porque él deseaba desde su interior ser grato a su Creador. Y a pesar del bullying, del hostigamiento que pasaba en su casa, aún así él decidió y permaneció íntegro y no se dejó leudar, imitando las prácticas de sus hermanos o vecinos, quienes por la época podemos suponer que podrían vivir en la asimilación de las naciones, así como todos los israelitas en ese tiempo de la historia vivían. En todo esto nos basamos porque cuando leemos el capítulo 16, en donde vimos cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, guiado por el Eterno, por supuesto, Isaí consideró a todos sus hijos capaces de ser elegidos por el Creador. Por eso fueron invitados a la cena especial, poniendo la mirada en lo terrenal. Sin embargo, Samuel tenía una instrucción distinta con respecto a Isaí, pues el Creador es celestial, y él no se basa en leyes materiales, sino que él en su inmensidad examina lo más profundo del hombre. Es por eso que Samuel hizo que Isaí mandara a llamar a David del campo del anonimato en donde se encontraba. Eso nos lleva a aprender cómo las apariencias físicas realmente no importan delante del Padre, pues lo que el Creador analiza de las almas es la valentía, el celo y el anhelo por cuidar la santidad. Eso es lo que hace una alma muy especial y por ende valiente. El ejemplo más claro
Lo podemos ver cuando David se enfrenta contra Goliat, en donde no importó que David no tuviera la condición de un guerrero, es más, nunca había usado una arma y ni siquiera le cabía la armadura porque era demasiado grande para él. Sin embargo, su confianza, firmeza estaban fundadas en el poder del Eterno. Él tenía en memoria las hazañas que había hecho en su pueblo y en base a esa remembranza sabía que el Creador iba a defender a Israel. Por eso depositó su seguridad y sin pensarlo dos veces se lanzó lleno de valor para enfrentarse contra aquel gigante pagano que profanaba el nombre del Creador. David hizo lo que ningún soldado valiente, fornido, esforzado, fue capaz de hacer, ni aun el mismo rey Shaul, quien la palabra describe como un hombre alto, como ningún otro en Israel. Pero en cambio, el joven David fue capaz de derrotarlo en un 2 por 3, solo reconociendo que toda la capacidad proviene del Padre, como lo leemos en Santiago capítulo 1 versículo 17, que dice: todo buen regalo y toda habilidad perfecta proviene de lo alto, es decir, desciende del Padre. Además, también leíamos acerca de las dificultades o pruebas que vivió David y cómo él confió en el Padre, haciendo y cumpliendo su voluntad, no dejándose guiar por el emocionalismo. Por ejemplo, David esperó pacientemente para ser llamado al servicio como rey hasta que el Creador así lo dispusiera, pues aunque ya había sido ungido por Samuel para ser rey, a pesar de ese conocimiento, no se dejó llevar por las circunstancias de querer tomar el reino, sino que siempre esperó cuando fuera el tiempo en el que el Eterno actuaría a su favor. En esto podemos aprender que David entendía que Elohim era soberano en todo aspecto de su vida, y aunque cuando Shaul supo que él era el nuevo ungido, él procuró darle muerte, pero aún así David nunca atentó contra la vida del ungido del Creador. Así era como él siempre lo expresaba. Pues cuando Shaul lo estaba persiguiendo, él nunca se dejó llevar, procurando por su seguridad o defendiéndose para guardar su vida, como lo leemos en 1 Samuel capítulo 24, versículos 4 al 6, que dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te ha dicho Elohim. He aquí he entregado a tu enemigo en tu mano, y harás con él lo que bien te parezca. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Shaul. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Shaul, y dijo a sus hombres: el Eterno me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, contra el ungido de Elohim, que obstiene mi mano contra él, porque él es el ungido de Elohim. David quizás no percibía la grandeza de este acto, pero en realidad abarcaba mucho desde el hecho de ser un gran líder sobrio y digno para dirigir el pueblo de Israel, hasta que por su humildad él alcanzó la oportunidad de trascender en la historia, siendo parte de un linaje santo del Creador, el cual el Creador hizo para sí mismo, para dejar marcado entre las edades de qué linaje vendría aquel ungido, quien sería la luz de este mundo, quien es Yeshua. En ese aspecto, el aprendizaje lo podemos aplicar en nosotros mismos, teniendo la capacidad de dimensionar que cuando nosotros decidimos hacer Teshuvah y rectificar nuestras vidas de los caminos alejados del Creador, en ese momento tomamos la decisión de caminar en caminos de santidad para hacer que Ruach habite en nosotros. Y de esta manera empecemos a tomar decisiones en Jochmah basadas en la Neshamah. Consecuente a esto, empezaremos a tener características en nuestras vidas que provienen de Ruach y que serán de testimonio y de edificación para la comunidad de creyentes. Y por mencionar solo algunas, consideraremos lo que dice en Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23, que dice: mas el fruto de Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, compasión, bondad, fidelidad, tranquilidad, sobriedad, y con tales características no hay ley. Y estas características antes mencionadas pudimos ver que David las poseía, especialmente mientras él tuvo que habitar entre los filisteos temporalmente, y lo hizo por lo mismo de que Shaul lo seguía persiguiendo continuamente para matarlo. Y aunque se encontraba entre los filisteos,
Pero aún así David no se asimiló al mundo pagano en donde vivía, y aunque le tocó por un cierto ser siervo de ellos, pero aún en esas circunstancias siempre se mantuvo atento a la voz del Eterno para asegurarse de no errar ante sus ojos. Así como David, algunas veces el Eterno permite que estemos en ciertas circunstancias para probar hasta dónde llega nuestra obediencia a Él. Así podemos mantenernos firmes no importando dónde nos encontremos, si en realidad somos guiados por el Ruach HaKodesh. Algo más que pudimos notar de esta escena es que aún David, estando en medio de los filisteos, supo cómo guardar su testimonio, y por ende fue hallado un buen hombre ante los ojos de Aquís, rey de los filisteos, como lo vemos en 1 Samuel capítulo 29, versículo 6, que dice: Entonces Aquís llamó a David y le dijo: Vive Elohim, tú eres recto, y me ha parecido bien que salgas al campamento de batalla conmigo, porque ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que venías a mí hasta hoy. Pero ante los ojos de los príncipes tú no eres grato. En el segundo libro de Samuel, vemos que finalmente David se convierte en rey, primeramente de Judá y luego de todo Israel. Pero antes que esto, en 2 de Samuel capítulo 2, David consulta al Eterno para saber lo que debe de hacer, después que había ocurrido la muerte de Saúl y de sus hijos. En ese momento, Elohim le dice que debe ir a la ciudad de Hebrón en Judá, y eso mismo es lo que David hace. Pues vemos en los versículos siguientes cómo se convierte en rey de Judá, después de haber esperado pacientemente para el momento que Elohim dictara que ya era momento de que sea rey. Estuvo reinando sobre Judá alrededor de 8 años, antes que las tribus de Israel lo reconocieran como rey. En su totalidad, el reinado de David duró 40 años, de los cuales David pasó por pruebas, cometió varios errores, de los cuales fueron transgresiones ante el Eterno, pero aún en eso se arrepintió, y no dejó que eso lo apartara del Eterno, sino que aún más se aferró a él. Sus acciones, que eran guiadas por el Eterno, traían exaltación al Padre, y por eso el mismo pueblo fue bendecido por Elohim, a través de David. Pero, ¿por qué David fue un gran líder para Israel? Pues podemos leer en Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 2 que dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Eterno tu Elohim. Entonces, de esto entendemos que fue porque fue un varón que buscaba obedecer a la voz del Padre. Sabía que su voluntad nunca sería mejor que la del Creador. Y el Eterno vio eso, su humildad, la hermosura de su interior, la plena confianza de seguir al Eterno y su voluntad aún en pruebas difíciles, la valentía y el rigor de liderar al pueblo en tiempo de batalla, pero la nobleza y bondad para aquellos que demostraban el bien. Todo esto resultó en el pacto entre el Eterno y David, que es visto en 2 Samuel capítulo 7. Pues por sus frutos el Eterno amó a David y lo bendijo grandemente, que hasta su descendencia lo vería, como lo fue en su momento con Salomón, el hijo de David. Más importante que eso, por medio de David, el Padre permitió que de su linaje viniera el Mesías Yeshua, la salvación del pueblo de Israel, aquel que acercaría la presencia del Padre hacia nosotros. Para concluir, desde el principio, David, un joven que se percibía como hijo de iniquidad, encontró su propósito en el Eterno, en obedecerle y de esa manera guiar a su pueblo para que testificaran a las naciones la grandeza del vero Rey de Israel, el Eterno Elohim. Y de eso nosotros podemos aprender que en todo lo que hagamos debemos traer exaltación al nombre del Todopoderoso. También vemos que en unas etapas de su vida sí llegó a cometer errores, como cuando adulteró con Betsabé y planeó la muerte de Urías, y también en otros casos cuando casi mata a Nabal por su propio impulso. Pero vemos que él rectificó sus caminos y no volvió a cometer actos como esos otra vez en su vida. Esto nos enseña que los pequeños descuidos y momentos llenos de emoción en donde no meditemos bien pueden tener graves consecuencias en nuestra vida. En el caso del pecado con Betsabé, vemos que dimensionó el pecado, pero él tuvo esa capacidad que no todos los terrenales tienen, y así se humilló y le pidió perdón al Eterno. Y esto nos enseña a que cuando uno peque,
Debemos pedir al Creador de nuestra alma para que pueda dimensionar lo espantoso del pecado y así lograr tener esa sensibilidad para humillarnos ante el Eterno. Y le pidamos perdón, aunque ya sepamos que nos va a traer consecuencia en nuestra vida, pero que su ruaj no se nos sea quitado para estar sin rumbo en este mundo de tinieblas. Y ante toda esta aflicción, él se refugiaba en el Eterno y confiaba que él lo libraría de la muerte, como vemos que él escribe en sus salmos. Él nos demuestra que era alguien que exaltaba al Creador, y él dejaba que su Ruach HaKodesh lo guiara. Él consultaba al Padre antes de actuar, pues podría cometer algo que fuera en contra de la voluntad del Padre. Y esto lo podemos tomar de ejemplo en nuestra vida para no llegar a cometer errores por impulso y no dejarnos llevar por lo que pensemos que sea bueno. Más bien, siempre dejarnos guiar por el Padre a través de su Ruach, para así dar frutos de obediencia a Él y no llegar a desobedecer y ser desechados. Así David es un gran personaje para tener de ejemplo en nuestro peregrinar, y que también de sus errores aprendamos a no descuidarnos y desviarnos de los caminos del Eterno. Continuemos con el punto de cómo podemos ser conforme al corazón del Padre. Adelante, Kim. Gracias, Joan. Como prejóvenes nos podemos preguntar cómo podemos ser conforme al corazón del Padre. Pues podemos ser conforme a su corazón si obedecemos su voluntad, pero por obediencia voluntaria y sincera. Esto es a través de obedecer sus mandamientos, celebrar sus citas santas, viviendo en obediencia al Mesías y servirle fielmente, no luchar por un reconocimiento terrenal, sino alcanzar el reconocimiento celestial, dar buen testimonio y ser de bendición para los demás. Vivimos en tiempos donde el mundo y todo lo que hay en él lamentablemente se basan en su propio entendimiento, en el yo, en seguir sus propios anhelos, porque al fin y al cabo son sus vidas y solo tienen una, entonces deben vivirla como ellos deseen. Pero como ministros del Eterno tenemos unción, por lo cual debemos entender y tener en cuenta que esta es una forma incorrecta de pensar. Cuando tenemos al Ruach en nuestras vidas, estamos consagrados para el servicio del Creador. Por eso debemos apartarnos del mundo, sus prácticas, sus formas de vivir y de pensar. Porque ahora somos luz entre las naciones, ya no somos siervos del pecado, sino que somos siervos de nuestro Creador. Como pueblo del Eterno, debemos tener en cuenta de tener un corazón circuncidado de toda impureza que nos pueda apartar del Padre, para así tener un corazón conforme a la del Creador, teniendo esa disposición en cumplir la voluntad del Padre, no importando las pruebas y dificultades que pasemos, aunque algunas veces pensemos que no sea lo mejor para nosotros. Debemos de tener esa confianza y plena certeza que la voluntad del Padre tiene un propósito, así como lo dice Romanos 12:2, que sus planes para nosotros son buenos, agradables y perfectos. Por otro lado, vemos que tener un corazón conforme a la del Eterno significa ser obedientes a su instrucción. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es temor de Elohim. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces entendemos que una persona sabia tiene temor al Eterno. Y temer al Eterno no es una emoción o un sentimiento de miedo, sino una acción de obediencia, porque es evidente que el Padre es un Padre de orden, que ama la justicia y aborrece la maldad. Así como David fue un joven obediente con sus padres terrenales y aún mucho más con el Eterno, así debemos ser nosotros como jóvenes. Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Adonai. El Eterno ha puesto a nuestros padres para que nos guíen y nos ayuden a crecer en este caminar. Por eso es importante obedecer a nuestros padres, porque el Eterno los guía a que dirijan nuestro camino cuando ellos vean que podamos ir por un camino que nos pueda desviar. Como jóvenes aún estamos creciendo y no lo sabemos todo. El Eterno es perfecto en mandar a nuestros padres para que sean nuestra cabeza mientras crecemos y nos preparamos para en algún momento, con la voluntad del Creador, nosotros poder formar nuestras propias familias.
Pero por mientras debemos ser pacientes y seguir preparándonos cada día en la instrucción del Padre para cuando el Eterno nos llame. Continuando a otro punto, algunas veces como humanos fallamos, como por ejemplo lo vimos en la vida de David cuando pecó ante Elohim con Betsabé, y pues sabemos que cada acción tiene su consecuencia, pues cuando David cometió esta transgresión, su alma se quebrantó y David pues reconoció su gran pecado, se arrepintió ante el Eterno, pidió perdón y le rogó al Padre que su ruaj nunca se apartara de él. En Salmo 51, 1 al 2 y 10 al 12, David le dice al Eterno: Ten piedad de mí, oh Eterno, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En estos versos que leyó Kim, vemos cómo David le ora al Padre y le pide que lo limpie de sus iniquidades porque sabe que ha actuado mal. En este peregrinar podemos tener momentos que nos equivoquemos por ignorancia, pero debemos arrepentirnos de todo corazón y pedirle al Padre que limpie nuestro corazón de toda impureza para que esa misma iniquidad no nos aparte de Él. Porque el pecado es como una enfermedad, si uno no lo corta de raíz, cada vez te contaminas más y más, hasta que uno no se da cuenta y ya el ruaj se haya apartado de nosotros. Debemos mantenernos en oración cada momento, pedirle al Eterno que nos libre de todo mal, de toda tentación, porque la carne es débil y es fácil caer en transgresión, pero si nos mantenemos en sintonía con el Creador, el ruaj nos guiará y nos ayudará a ser firmes en nuestra emuná. De esta manera nuestro oído estará atento a la voz de Elohim y nuestro corazón conforme a la de Él. En este mundo, como todos, no estamos exentos y pasaremos pruebas, pero debemos aferrarnos al Eterno, ser pacientes y confiar en Él, y aun en tiempos difíciles mostrar un buen testimonio hacia los demás, porque como creyentes hemos sido mandados a hacer luz en medio de la oscuridad. Esto quiere decir que tenemos que hacer esa diferencia no importando lo que estemos pasando, porque uno nunca sabe si por nuestro testimonio otro jovencito o jovencita de nuestra edad haga teshuvá y empiece a caminar en rectitud. Ser conforme al corazón del Eterno requiere de esfuerzo, de permanencia, pero aquel que busca la aprobación del Padre y no la del hombre es el que podrá tener un corazón humilde y sencillo que sea amado por Elohim. Porque el Eterno no busca aquellos con prosperidad, con ganancias terrenales o con una belleza externa, sino busca esa alma que está dispuesta a seguir a su Creador y cumplir con su voluntad para ser hallados justos, y estos son los verdaderos hijos del Rey. También como dice el primer libro de Crónicas en el capítulo 28, verso 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Eterno de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Elohim escudriña los corazones de todos y conoce toda la intención de los pensamientos. Si lo buscas, dejará que lo encuentres; si lo abandonas, te rechazará para siempre. En conclusión, debemos buscarlo para estar más cerca de su presencia, así como David lo hizo cuando trató de levantar una tienda para el arca del pacto. Amarlo con nuestra mente y corazón, creer en Él verdaderamente y obedecer su instrucción, que es hacer su voluntad si nos dejamos guiar por su ruaj y ser nosotros ahora su santuario, y que todo esto lo vea el Creador y se agrade de nosotros, y al final que nuestra vida pueda ser reconocida y aceptable como su Hijo Yeshua. Continuemos con la conclusión. Adelante, Tito. Gracias, Rivka. Y bueno, chicos, en conclusión con respecto al estudio de la vida de David que estudiamos en el grupo de los prejóvenes, nuestro equipo decidió concluir con el proyecto tomando como enfoque el tema sobre la unción de David, el cual ha sido de mucho aprendizaje y edificación en común para la vida de Kim, Rivka, Joan y por supuesto la mía.
por lo que decidimos llamar el canto Escogido y ungido por mi Padre fui. Pues mientras reflexionamos esta frase que aplica tanto a David como a nosotros, ya que viéndolo desde la perspectiva que cuando como almas regresamos al Creador, también podemos alcanzar el estatus de ser llamados escogidos y ungidos por el Padre fui. Aprendimos y repasamos el por qué fue necesario un nuevo rey habiendo ya uno. También cuál fue el proceso por el cual tuvo que pasar David y las características que él debería reunir para que finalmente llegara a tener el título de escogido y poder tomar el liderazgo del pueblo elegido por el Creador. Esto es de ejemplo a nuestras vidas con respecto al modo de ser, exhortándonos a convertirnos en almas íntegras, consagradas al Padre, así como David lo fue a lo largo de su vida, y aunque tuvo errores como cualquier otro humano, sin embargo, no se quedó ahí tirado en el pecado, en el error que cometió, sino que con honestidad reconoció y aceptó y corrigió sus hechos responsables y continuó en el camino de la obediencia y restauración, pues no quería estar lejos de la presencia divina. Él quería seguir viviendo bajo la instrucción del Eterno, pues no buscaba la aprobación del pueblo, sino la del Creador, pues lo contrario hubiera seguido el ejemplo de Shaul, quien finalmente fue desechado por su incredulidad y obstinación. Así que nuestro servicio al Padre debe ser en todo momento voluntario, sincero y esforzado en el bien, con una emuna firme y verdadera, y así seremos hallados agradables delante de Elohim, además de guardar también el testimonio delante de los hombres en nuestras obras, procurando que sean buenas siempre conforme a la instrucción. Y bueno, con eso concluimos nuestro tema y esperamos que sea de edificación y beneficio como lo ha sido para nosotros. Y si les ha gustado este video, pueden dejarnos un like. Y si tienen algún comentario, también lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y si les gustó mucho y lo quieren compartir, adelante. Y si no se han suscrito, lo pueden hacer también para que así aprendamos juntos. Shalom y hasta la próxima.